Durante la Revolución Mexicana se vivieron diversas luchas encabezadas por múltiples personajes, como Francisco I. Madero. Estas luchas culminaron en la promulgación de una nueva constitución que incluyó importantes reformas sociales, agrarias, laborales y educativas. Estas últimas fueron de gran alivio para el país, ya que la educación en México venía siendo altamente desigual y limitada, con una gran diferencia entre las áreas urbanas y rurales. Es por ello que un gran porcentaje de la población era analfabeta, pero sin embargo, esto no impidió que la gente se informara y conociera sobre los sucesos que pasaban en el país, ya que podían enterarse por otros medios de educación informal. En este caso, hablaremos de los corridos, que fue un género muy popular en el país y funcionó como medio de comunicación, propaganda y crónica durante este conflicto. Por medio de los corridos se enseñaban y se reforzaban diversos valores fundamentales, como el patriotismo, la valentía, la lealtad y el sentido de justicia social, ya que por medio de ellos se podían narrar, como ya lo dijimos, las hazañas de múltiples líderes revolucionarios, enalteciendo su heroísmo por ser figuras que inspiraban al pueblo a apoyar estos movimientos. Un ejemplo de estos es el corrido de Adelita, que fue un canto para enaltecer las figuras históricas de las valientes Adelitas, aquellas mujeres que participaron activamente en la lucha. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Asimismo, por medio de los corridos se transmitía el anhelo de libertad y de igualdad, por lo cual se reflejaban las demandas del pueblo, y al ser composiciones culturales, y también en su mayoría anónimas, los corridos fueron una forma de expresión de la identidad cultural del pueblo. Los corridos funcionaban como una crónica de historias. Al ser la fuente de información de la población, la gente se iba ayudando de estos cantos para construir el entendimiento de su propia historia. Aunque la prensa y los documentos del gobierno presentaban versiones de la revolución que favorecían a los del poder, los corridos ofrecían una perspectiva distinta, una perspectiva desde abajo, tratando de narrar los hechos como eran percibidos por los soldados y la gente involucrada en el movimiento, que reflejaban sus emociones, sufrimiento y esperanza en las letras de los corridos. De esta forma, la población se aprende la versión popular de los hechos por un medio accesible y memorable. Continuando con el legado de los corridos, durante la época de la Revolución Mexicana, estos, por obvias razones, eran transmitidos por vía oral. Sin embargo, los corridos revolucionarios, al estar ubicados en esta época, no solo eran música, eran una forma de educación informal. La gente los aprendía de memoria en plazas, cantinas, ferias y hasta en las fogatas de los campamentos, donde toda la población podía acceder en su momento a esta forma de educación. Hombres, mujeres, familias, toda la población podía estar presente para escuchar e informarse. No había necesidad de saber leer o escribir, bastaba con escuchar para aprender. Esta transmisión oral hacía que la información circulara rápidamente entre comunidades, creando un aprendizaje colectivo y cotidiano que unía a la gente alrededor de la historia que estaban viviendo. Esto sirvió bastante para estar informados sobre la situación que acontecía.
acompañado de una buena tonada, aunque no solo los corridos mostraban la parte cruel de la guerra, como las batallas y muertes, sino que mostraba todo el panorama completo. Los corridos eran usados como una forma de crítica social, donde representaban, por medio de su estilo musical tan característico, la cruda realidad de todo lo que pasaba en el momento. Tal es el caso del corrido titulado El Barzón, donde el corrido nos cuenta la situación que vivía el sector agrario, hablando sobre la injusticia que existía entre el sector menos favorecido en las haciendas y en la tienda de raya, donde las personas tenían que endeudarse con la propia hacienda y seguir trabajando para pagar la propia deuda, que generaban por seguir trabajando en la hacienda. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de una cuna, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando. Algo importante es que los corridos no los escribían académicos ni periodistas, los hacía el propio pueblo. Cada compositor tomaba hechos reales, emociones y rumores y los convertía en canciones. Esta apropiación cultural enseñaba un mensaje poderoso: cualquiera puede narrar su propia realidad. Los corridos eran la voz del pueblo, construidos de su perspectiva y sin filtros oficiales. Esto está cargado de un gran significado. Para que la gente en aquellos tiempos pudiera saber qué pasaba en torno a la revolución, no necesitaban de organizaciones oficiales, tales como el gobierno, para saber qué es lo que sucedía. Solamente necesitaban saber rimar para compartirlo con la gente. Eran las propias personas, campesinos, soldados, arrieros, mujeres, músicos, ambulantes de donde sea, quienes convertían lo que vivían en canciones. Esto hizo que los corridos reflejaran la mirada real de quienes estaban en medio del conflicto. La apropiación no solo era musical, también era histórica. El pueblo decidía qué héroes recordar, qué traiciones denunciar o qué injusticias señalar. Muchas veces, los corridos mostraban una versión más cercana a la verdad cotidiana que los informes oficiales. Apropiarse del corrido también era una forma de resistencia. La gente usaba la música para defender su identidad, mantener viva la memoria de los líderes populares, y era una manera de educar políticamente sin necesidad de escuelas o libros o de una educación formal. Y como toda forma de educación está sujeta a una época y región, los corridos no eran la excepción. Cada región adaptaba los corridos a su estilo. En el norte tenían un tono más bravo y directo, en el centro sonaban más narrativos, en el sur podían tener ritmos distintos. Este proceso de adaptación mostraba cómo cada comunidad se apropiaba del corrido para expresar su propia identidad. Algunos daban más detalles de cómo era la situación, otros daban más para la interpretación, para que las personas pudieran imaginar qué estaba pasando. Y algo importante era que cuando un pueblo se apropiaba de un corrido, muchas veces era para celebrar a alguien de la comunidad: un arriero valiente, una mujer que ayudó en una batalla, un campesino que se levantaba contra un jefe injusto. La apropiación convertía a personas comunes y corrientes en personajes dignos de ser recordados. Los corridos también servían para avisar sobre peligros, batallas y líderes en ascenso, sirviendo para que la gente tomara sus precauciones a dichos eventos, avisando sobre abusos de ciertos grupos armados, saqueos, quemas de hacienda, ejecuciones o robos. Era una forma de advertir al pueblo para que se preparara, escondieran sus cosas o evacuaran una zona. Así, la música servía como un sistema informal de alertas comunitarias. Eran como los noticieros de esa época. Gracias a ello, la gente sabía qué bando estaba ganando, quién había traicionado a quién, dónde se había peleado y cuáles eran las causas por las que se luchaba. Mientras la prensa hablaba de los grandes jefes militares, los corridos daban a conocer a líderes locales, capitanes, coroneles o incluso civiles que tomaban un papel importante en la comunidad. Gracias a estas canciones, la gente sabía quién defendía la región y quién era peligroso. Los corridos influían en la percepción de los bandos. Un corrido que alababa a Villa, Zapata
o un jefe regional podía hacer que la población simpatizara con ese grupo. Si el corrido contaba abusos de otro bando, generaba rechazo. Así, la música orientaba políticamente a comunidades enteras. Los corridos no se limitaban a informar, también ofrecían una interpretación, explicaban por qué se peleaba, qué injusticias se habían provocado la batalla y quién tenía la razón según la mirada popular. En este sentido, actuaban como una educación política para la gente. Al circular de boca en boca, los corridos se actualizaban. Si pasaba una nueva batalla o un líder cambiaba de bando, la letra se modificaba. Era como un documento vivo que registraba la guerra en tiempo real. En una época sin medios masivos, los corridos enseñaban tácticas, movimientos militares y hasta rumores que ayudaban a entender la situación del propio país. Y como es costumbre en México, las personas que compartían dicha información para el pueblo, si hablaban mal sobre un general, político o de algún bando en algún lugar donde estaban ubicados, contaban con el peligro de ser censurados por militares, confiscándoles sus instrumentos musicales, prohibiéndoles seguir cantando los corridos que no favorecían a algún bando, o encarcelados por algún tiempo o incluso asesinados si era decisión del militar. La Revolución Mexicana no solo transformó la política y la tierra, también reconfiguró la forma en que el país se imaginó a sí mismo. En medio del conflicto, nació una nueva identidad nacional, tejida desde abajo, desde la experiencia del pueblo. Mientras los ejércitos avanzaban, las comunidades reinventaban símbolos y relatos que daban sentido a la lucha. La historia de los campesinos, las adelitas, los jefes revolucionarios, los pueblos en resistencia, se convirtieron en una memoria popular, que no se escribía en libros, sino en conversaciones, canciones y testimonios orales. Esta memoria colectiva ayudó a construir la idea de un México valiente, solidario y profundamente desigual, pero decidido a transformarse. Los relatos de la gente común, sus sacrificios, su hambre, su esperanza, moldearon un sentimiento nacional que no solo dependía de discursos oficiales, sino de la experiencia vivida. La nación empezó a verse a sí mismo como un pueblo capaz de levantarse contra la injusticia. Con el tiempo, estas narraciones fueron adaptadas por escuelas, museos y celebraciones cívicas, pero su origen siguió siendo popular. Gracias a esta memoria, los héroes no solo fueron figuras de Estado, también fueron campesinos anónimos, mujeres que sostuvieron la lucha y las comunidades enteras que resistieron. Allí se gestó la identidad mexicana moderna, plural, combativa y orgullosa. Así es, en la Revolución, el pueblo no solo peleó por la nación, la imaginó, la narró y la convirtió en memoria. De esa mezcla de voces nació una identidad que aún resuena en la cultura mexicana. Aun cuando pensamos en los corridos, solemos imaginarlos como historias de valentía, injusticia o resistencia, como antes dicho. Pero en realidad pocas veces vemos la profundidad de su papel como una forma de alfabetización, una educación afectiva e informal. A través de sus letras, los corridos han sido una herramienta para aprender a procesar el miedo, la esperanza, el duelo y la rabia. En cada verso se narran vivencias duras y pérdidas, anhelos y corajes de muchas situaciones donde las personas no se podían ante la injusticia. Con esto, la música se convirtió en un refugio, un lugar donde las emociones difíciles encuentran nombre y ritmo y sentido. En pueblos y barrios, escuchar corridos era y sigue siendo una forma de educación informal, una forma emocional y simbólica que no aparece en los libros de texto, pero que enseña a reconocer lo que sentimos y la historia que tenemos detrás de esto. Las letras de las canciones ayudan a comprender la complejidad de la vida cotidiana, cómo enfrentar las adversidades, cómo tramitar una pérdida, cómo sostener la esperanza en medio del caos. Mientras narran historias colectivas, los corridos también moldean formas de sentir. Ayudan a las personas a validar su dolor, a compartir su rabia y a entrar a las consecuencias de la violencia o a fortalecer la identidad. En el canto, lo individual se vuelve comunitario. Así, más simple, los relatos musicales, los corridos, son un espacio educativo emocional, donde generaciones han aprendido a nombrar y a comprender sus sentimientos. Son memoria, son cultura y de igual forma también pedagogía. Pero la pedagogía fue lo último que se vio. El poder político
era muy importante durante la Revolución Mexicana. Los corridos no solo cantaban batallas y hazañas, se convirtieron en un arma política más poderosa, siendo un medio capaz de influir en la opinión pública sin escuelas, sin periódicos y sin propaganda oficial. En un país mayoritariamente rural, donde mucha gente no podía leer ni escribir, el corrido funcionó como un periódico cantado. Viajaba de pueblo en pueblo, de soldado en soldado, llevando noticias, rumores, advertencias y juicios sobre los líderes revolucionarios. Lo que la gente no podía aprender en un aula, lo aprendía escuchando a un trovador. A través de sus letras, los corridos enseñaban a desconfiar de ciertos caudillos, mostrando sus traiciones, injusticias o abusos. Al mismo tiempo, glorificaban a otros líderes, Zapata, Villa o héroes locales, fortaleciendo su legitimidad entre comunidades. La música no solo narraba las historias, moldeaba las simpatías políticas de miles de personas. Cada verso podía cambiar percepciones. Un corrido bien cantado podía derrumbar la reputación de un jefe militar o convertir a un campesino desconocido en símbolo de resistencia. La gente discutía, tomaba postura y hasta decidía a quién apoyar basándose en estas historias cantadas, que circulaban más rápido que cualquier boletín oficial. Los corridos fueron una forma de educación política informal, una voz colectiva que orientó a un país en guerra, no solo relatando la revolución, sino que ayudaron a construirla.